Ya, entonces vamos a iniciar con esto. Esto les han compartido en PDF, ustedes también tienen para seguirlo, me parece. Bueno, son aproximadamente 50 diapositivas, pero que vamos a cubrir entre la sesión de hoy día y la sesión de lunes. La idea es dar detalles y el esquema general que vamos a ver, algunos conceptos básicos de materiales, del tema de las normas. Vamos a ver las principales novedades que hay en la norma ASI 318 de la 2019 y algún tema de normativa, ¿sí? Son conceptos básicos, pero nos van a servir para que luego cuando entremos al módulo 1 poder cubrir otros conceptos básicos que complementen estos. Y luego ya entrar a la parte de diseño, sería eso para la clase 2, que entraríamos con diseño por flexión. Quienes no me conocen, me presenté, bueno, el seminario de introducción pasado, pero algunos seguramente no estuvieron. Básicamente contarles, bueno, mi nombre es David Álvarez, soy ingeniero civil de la Católica, tengo diplomado de estructuras en la UPC y en la Católica, soy ingeniero estructural con 11 años de experiencia y desde hace 5 también hago la gestión de proyectos de ingeniería de construcción. De esta manera me he movido más que todo en el sector inmobiliario con minería y retail. Y esto nos permite, asimismo, aparte de darle soluciones del punto de vista de diseño, soluciones que puedan ser construidas con facilidad, ¿no? De alguna manera, darles un panorama general dentro de un contexto en determinadas soluciones o consultas técnicas que tengan de obra, porque muchas veces imagino que van a hacer consultas de la obra en la que están trabajando. Asimismo, soy magíster, ¿sí?, en el tema de gestión, y desde hace 2 años y medio soy docente a tiempo parcial, enseño en las noches y jurado de tesis en la UPC. El curso, bueno, entiendo que los días que estoy viendo están inscritos, entonces esto lo voy a pasar rápido, pero si es que hubiera alguno que no esté inscrito, bueno, es básicamente conocer el tema de diseño en concreto armado, de todos los elementos estructurales, estamos hablando de todos los que se presentan en una edificación: vigas, columnas, muros, losas, cimentación. Es más, vamos a hacerlo bastante práctico porque el proyecto final, que va a tener 3 avances, ¿sí?, es de una edificación multifamiliar en un distrito céntrico en Lima. Es bastante típico en la medida que podría ser un proyecto en el cual ustedes puedan diseñar en una oficina. Es más, se ha diseñado en oficina también. Esto lo vamos a ver desde el punto de vista de la normativa local peruana y también del ASI 318-2019. Probablemente ese sea el plus frente a otros cursos que solamente lo ven con la normativa peruana. Y como les han explicado, la metodología es clases online. Vamos a hacer ejemplos en ETABS, en SAP, en SAFE, y estos con ejemplos del Excel, ¿sí? El trabajo final va a ser un trabajo escalonado, ¿sí?, en 3 entregas. Como son 3 módulos, al final de cada módulo se entrega un avance. Y bueno, todo el material de apoyo y eso está en el campus virtual del instituto. Entonces, de esa manera, el primer módulo, como pueden ver, es de introducción, estructuración, modelamiento, la dinámica estructural, que es lo importante para entender cómo procesa el programa, cómo procesa esto con análisis matricial, algunos conceptos de análisis sísmico, modos de vibración y regularidades, y luego vendría el trabajo escalonado 1, que obviamente es sobre ese modelo base de edificación en el cual cada uno va a tener diferentes medidas o variaciones, no va a ser igual para todos, pero partimos de un modelo base. Se entrega el trabajo escalonado 1. Luego el módulo 2 es el diseño de vigas, losas, escaleras, principalmente estos 3 elementos a flexión y corte, ¿sí? Y el módulo 3 entramos en columnas, muros y cimentaciones. Cada módulo, el curso está planteado para 3.5 meses, cada módulo tiene aproximadamente el mismo número de horas, ¿sí?
Entonces el trabajo escalonado 2 al final del módulo 2 y el trabajo escalonado 3 al final del módulo 3. Cualquier contacto, consulta sobre el tema, obviamente, de pagos, informes, sobre el curso, es directamente en el instituto. Hacia mi parte son los temas o los conceptos teóricos o prácticos del curso. Hasta ahí llega mi alcance. Y este es el proyecto escalonado que les estoy planteando para el curso. Es un edificio que tiene 3 sótanos, un semisótano, 5 pisos y azotea. Y es, como les digo, edificación multifamiliar en una zona céntrica, un distrito bastante céntrico de Lima. Es un proyecto real, ¿sí? Es un proyecto real, el cual obviamente el proyecto ya yo lo tengo, digamos, como expediente técnico, pero voy a hacer variaciones, naturalmente, para alcanzarle a cada uno de los alumnos, ¿sí? Variaciones, por ejemplo, como podrían ser medidas, podrían ser algunos tipos de repente, variaciones en el tipo de losas, macizas, aligeradas, alguna variación de repente en las dimensiones de los muros, de las columnas. Eso tendremos que verlo, ¿sí? Hasta acá hay alguna consulta sobre el curso. Si alguien tuviera una consulta, a ver, voy a ver el chat, ¿sí? Pero también pueden hablar, activan su micrófono y conversamos. De esa forma se hace más dinámico. A ver. No, De momento todavía. de momento todavía. Ok, sí. Nos va a enseñar a diseñar sótanos. Sí, muros de sótanos es parte de Cristian. ¿Se usará Safe? Dice Javier Pinto. Sí, se va a usar Safe para el tema de cimentaciones. Es correcto. Y las cimentaciones vamos a hacerlas principalmente cimentaciones superficiales y profundas, tema de pilotaje y eso. Entenderán que eso es tanto el tema de cimentaciones que profundas podemos dar una idea, pero el diseño detallado se va a basar en zapatas aisladas, zapatas combinadas y losa de cimentación que son las plateas. ¿Qué es lo que más van a usar, digamos, o diseñar? José Quispe dice sobre los programas, ¿cómo será el orden? ¿O serán todos juntos? Ya. Mira, una vez que estemos, por ejemplo, en el tema de vigas, ¿sí? Que ya se aplica un poco más de diseño, el tema de flexión, la idea es que en las 2 horas y media de clase aplicar aproximadamente 1 hora y media para el tema teórico y 1 hora para el tema práctico. Y entonces yo voy a utilizar el modelo base, voy a abrir, voy a diseñar del programa una viga. En el caso, este modelo lo tengo yo en ETAPS, pero igual podemos hacer podemos hacer la verificación en el programa ETAPS. Yo el ETAPS o SAP lo recomiendo no para diseño, es un modelo o un software netamente para análisis que incorpora un paquete de diseño, pero entenderán pues que el diseño, las alternativas más factibles o más óptimas, el programa solamente te da una sola alternativa que cumple. Asimismo, no tiene la norma local y el ASI tiene alguna variación, vamos a ver. Por ejemplo, en el tema de cortante considera factores que lo hacen incluso más conservadores. El MATCAT, a ver, Joffrey Valdivia dice, el MATCAT sí lo podemos utilizar. En general el MATCAT y Excel van a ser para hojas de cálculo. Lo que más vamos a usar es ETAP, SAP y SAFE, ¿sí? Más ETAPs en ese orden. ETAPs, luego SAP y luego SAFE. El tema del Excel y MATCAT, bueno, para resolver los ejercicios. No es, digamos, todo gira en torno más que todo del ETAPS y SAP y SAFE. ¿Alguna otra consulta? ¿Dónde descarga los PDFs? Dice José Quispe. A ver, los PDFs yo los tengo, entendería que se los han pasado, pero en todo, la indicación general que recibí del instituto es todo va a estar en el campus virtual. En el campus virtual que ustedes tienen acceso, ahí va a estar toda la información.
Ya, a ver, vamos a ver dónde está más. Listo. Creo que ya respondió todo esto. Ok, entonces comenzamos con conceptos básicos, ¿sí? Y bueno, acá podemos ver la primera diapositiva, que son los edificios. Sí, justo ahí le está respondiendo el director académico que el PDF de las diapositivas va a estar disponible desde mañana, ¿sí? Los edificios más altos en el mundo, ¿sí? Esto, la mayoría, pues, que incluso ve programas tipo megaconstrucciones, sabe, pues, que el Burj Khalifa, con 828 metros, ¿sí?, de altura es el más alto. De acá hay que nombrar y hay que tener en cuenta, y vamos a ver las siguientes diapositivas, que bajo los estándares globales, lo que es un high-rise building o un skyscraper, que es un rascacielos, edificios altos no se hacen en el Perú, ¿sí? Bajo los estándares mundiales, edificios medianos y bajos. Esto es importante porque en las edificaciones altas ocurren ciertas diferencias, ¿sí? Algunas diferencias que podemos nombrar y podemos ya seguramente ahondar más hacia el final del curso cuando tengan mayor detalle de todos los modelos, ¿sí? Pero en principio, este tipo de edificaciones, tipo el Burj Khalifa, sigue una estructuración en el cual en su centro o en el núcleo central del edificio hay una gran densidad de placas. Y asimismo, al tener 4 fachadas, y nosotros sabemos que las fachadas arquitectónicas son generalmente lo que vende, en las fachadas tiene pórticos o muros, pero estos muros o placas no tienen mucha longitud. La mayor rigidez es al centro. Asimismo, los que ya tienen un concepto de ingeniería sismo resistente, el C/R, ¿sí?, de la norma E030, que dice que sea mayor o igual que 0.11, es el valor mínimo límite, para edificios muy altos es difícil cumplirlo. Es más, en Estados Unidos ya hay tesis de investigación, y acá en el Perú me parece que hay una que he visto, que proponen un nuevo valor para C/R para edificios muy altos. Es muy probable que en las siguientes normas americanas y de repente peruanas, cuando vayamos a tener edificios altos, se requiera colocar este nuevo valor de C/R. Asimismo, ¿sí? Les está compartiendo el director por el chat la presentación. Asimismo, en este tipo de edificaciones altas, lo que tenemos que tener cuenta es algo que se llama outriggers, ¿sí? Son, a ver, conforme uno va aumentando de altura, ¿sí? Los outriggers que se evaluaron incluso para el Westin, la oficina de diseño que se realizó ahí, que fue el ingeniero Antonio Blanco Blasco, es conforme es más alto y necesita mayor rigidez lateral y va a tener placas que van a estar en el núcleo central, nosotros requerimos, y las placas tienen este tema, que tienes que tú rigidizarlas, ¿sí? Porque su desplazamiento en altura va a llegar a un límite de altura en que se va a incrementar mayor y tienes que corregirlas. Entonces, de esa manera se utiliza outriggers, que son un solo piso, se pierde, se coloca todo con losas macizas, se colocan placas a todos los lados y ese piso sirve para corregir esa deformada en altura y que no se acelere ese gradiente de deformación. Esos son algunos conceptos, por ejemplo. Pero acá lo importante es entender que en el Perú no hacemos edificaciones altas. También hay libros y también hay lineamientos para skyscrapers o high-rise buildings. En el Perú lo que tenemos es estos edificios altos, entre comillas, si hay falta de comillas. Tenemos la Torre Rimac, tenemos el Westin, estamos hablando de 200 metros versus 828, que es el mayor en el mundo. Por ejemplo, acá tenemos la Torre Rimac, tenemos el del Banco Central, ¿sí?, el del Banco Central de la Nación. Y acá les quiero mostrar un poco, este es un poco para situar los edificios altos, les quiero mostrar un video
que ustedes van a ver el tema del terremoto, ¿no? Por ejemplo, este es ya de Geo, desde a nivel del mundo, 1979, dice California, lo que se ha registrado. Naturalmente nosotros, al ser un país sismo resistente, tenemos que tener lineamientos. Algo importante a mencionar es que la ingeniería sísmica, como ciencia formal, tiene 100 años aproximadamente. Entonces, es bastante joven. Hay algunas cosas que todavía no tenemos el detalle. Por ejemplo, el caso de las irregularidades, sabemos cuál debemos evitar, pero no tenemos en sí un detalle de exactamente cómo modifica o cómo afecta. Sabemos que debemos evitar y tratar de hacer edificaciones regulares. Lo que ven a continuación, hemos visto el video que es en el mundo. Estos son algunos sismos importantes, cronología de sismos importantes en el Perú. Obviamente los que conocemos, ¿no? En estos siglos que son, sismos que son del siglo XVII, lo conocemos por literatura, ¿no? Por documentos de 1606, 9, 12, 31, 34, 55, 87, y en el 99, ¿sí? 1699, el sismo hace que el virrey Don Melchor de Portocarrero lance lo que sería, entre comillas, el primer código o primer lineamiento sísmico, ¿sí? En este caso, luego del sismo, lo que determina es que formula que reemplazar los segundos pisos de las casas de adobe o ladrillo por quincha. Y ahí pueden ustedes leer, ¿sí? Aquello incluso que del bando o de este tipo de ley que saca, pero en principio lo que dice es, debido a la ruina de edificios, ¿sí? A partir de ahora se va a reemplazar los segundos pisos de adobe o ladrillo por quincha. Y asegurándolas para que puedan estar. Y si el dueño de la casa la mandara a hacer de otra forma, se impondrá una pena. Los maestros de obras que supusieran, ¿verdad?, serán llevados a Chile como peones, mulatos, en fin. Entonces lanza en 1699, y esto, si es que alguno lo quiere ver dónde data del primer reglamento de construcciones asísmicas, ¿sí? Que está, ahí pueden ver en la revista Ingeniería Civil. Luego tenemos el de 1746, que es el mayor sismo que se tiene registro histórico, que provocó una gran destrucción. Naturalmente no hay registros sísmicos. Y el de 1940, ese sí es el que se tiene registros de las magnitudes. Después sigue el de Lima, 66, el del Huaraz, que tenemos Oancas del 70, Lima 74, 78, 97, Atico 2001 y 2007, el que tenemos en la zona de Pisco. Todo esto para poner en cronología que aparte de las edificaciones altas tenemos sismos muy importantes y bueno, la mayoría sabemos que seguramente el tema del silencio sísmico, ¿no? Que esperamos pues un sismo que venga de una magnitud importante. Con respecto a las generalidades o normas, bueno, a ver, hasta acá lo que hemos visto es sismo y esto es bastante introductorio, pero si alguno tuviera consulta, lo leo en el chat o también puede activar su micrófono. Como les digo, tratemos de hacer un poco más dinámico el tema. Con respecto a las normas, ¿sí? Las normas que vamos a emplear en el curso son la norma 060 de concreto armado, cuya última versión es la del 2009, la norma 020 de cargas del 2006, la norma 030, cuya última versión es la del 2018, de diseño sismo resistente, y el ASI 318, la versión 2019, la cual es naturalmente la comparación con la E060, ¿sí? Dense cuenta que el E060 es del 2009, la última versión, entonces generalmente demora 2, 3, hasta 4 años en una vez que el comité, porque cada norma tiene un comité, se reúne
hace modificaciones, saca una versión incluso para que el público, que en este caso serían los profesionales colegiados, emitan una opinión, y una vez que tiene ya la versión final, para la firma pueden transcurrir a veces 1 año o 2 años. Esa del 2009 se basa en el ASI del 2005 y 2002. Entonces hay un desfase importante de años y de versiones. ¿Qué es lo que se va a hacer normalmente en edificaciones de rubro inmobiliario de repente? De rubro inmobiliario, lo que la norma nos obliga es a cumplir la E060, pero nosotros podemos, a buen criterio, incorporar algunos lineamientos del ASI, ¿sí? Del ASI actual. Si es un proyecto de inversión mayor, como en el caso de minería, cuyo cliente paga esto, entonces lo que se hace normalmente es generar una documentación inicial que se llama criterios de diseño. En estos criterios de diseño tú le colocas con la normativa que vas a utilizar y aparte le colocas valores o parámetros de sitio, los cuales, por ejemplo, podría ser la velocidad del viento, el tema de la zona sísmica. Todo lo colocas en un papel o documento que te lo tiene que firmar el cliente, que en este caso la minera, y una vez que llegan a un acuerdo, recién comienzas a diseñar. Y lo que normalmente se hace, le hablo de mineras tipo Antamina, tipo Cerro Verde, es se tome el AFI 318 y las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones y se toma, según cada alineamiento, la que sea más conservadora para el caso. No se escatima en el costos, más que todo por los montos del proyecto de inversión. Si vemos un poco más de la RNE, ¿sí? Vemos las distintas normas. Esto también lo podemos ver. Normas de madera, la de 020 de cargas, la de diseño sismorresistente de la 30, del 40 la vidrio, la de suelos, la de 050, la de 060, la de 070 de albañilería, la de 080 de tierra reforzada, la de 090 estructuras metálicas, y acá no está, pero también la 100 de bambú. ¿Sí? Bambú también hay. Esto ya es un espectro más grande, ya hemos dicho la diapositiva anterior era las normas aplicadas al curso de concreto armado. Si queremos tener cronología, por ejemplo acá yo les he ordenado esto, que son cómo han ido variando las versiones o modificaciones, ¿no? Y si nos fijamos en la E060, del 77, el 89 al 2009, la E060 ya tiene una versión que está siendo aprobada y solamente está por firma. Y esto está aproximadamente desde el 2018-2019 que se firma, ¿sí? Entonces, seguramente en el 2020 o 2021 habrá una nueva versión de 060 que va a estar más acorde, digamos, a los ASIS más recientes, las versiones. Acá agregar, pues, que la E031, que es el aislamiento sísmico, se aprobó el año pasado, el 2019, y que las de sismo resistentes, si se dan cuenta, probablemente es la que más ha ido cambiando, ¿no? 67, 77, 2003, 2016, 2018. ¿Por qué? Porque la ingeniería sismo resistente o sísmica tiene 100 años, es bastante joven, y después de cada terremoto importante que ocurre en el mundo, por ejemplo el de Chile, los 2 últimos que hubo en Chile, todos los ingenieros estructurales suelen viajar allá, observar las fallas, eso se llama patología del concreto, ¿sí? El estudio de fallas con la reparación, y ven básicamente si es que la estructura se ha comportado de acuerdo con lo que el ingeniero estructural ha diseñado. Porque hay una brecha en lo que puede diseñar como el comportamiento esperado con el comportamiento real de la estructura. Y esa brecha no tiene que ser corta, tal que el factor de seguridad los pueda tomar. Si es que no es así, entonces seguramente luego lo que ocurre en un gran terremoto, se actualiza la norma y la norma incluye algunos lineamientos que si el comportamiento en general ha sido satisfactorio, entonces de repente se hace más flexible. Y si el comportamiento no ha sido así, entonces se sacan nuevas normas o nuevos lineamientos, mejor dicho, que sean más rígidos. Ese es el concepto. Los terremotos o grandes terremotos son nuestros laboratorios a escala real, nuestros ensayos a escala real. Quien quiere bajar más de estas normas, acá tiene un link que es en Sensico, ¿sí? Ahí están las normas
actuales. Ok, con el tema de normas, antes de ver principales novedades, vamos a ver si es que hay alguna consulta. ¿Así? A ver. Para el uso, a ver, José Quispe dice, para el uso del espectro de sismos, otras características, es mejor utilizar de Perú o de Chile. En la UNS un ingeniero reconoció utilizar las de Chile. Ya mira, para el tema de los espectros, ¿sí? Los espectros de sismo, hay que tener, los espectros tienen un tratamiento, ¿sí? El primer tratamiento que se hace es el escalamiento. El escalamiento es básicamente que el valor PGA o Peak Ground Acceleration o valor máximo de aceleración coincida, digamos, con el valor del sismo de diseño, que en este caso va a ser un sismo severo, en el caso de una edificación que sea común. ¿Sí? Ese es el primer tratamiento que se hace. El escalamiento, sí, yo puedo tomar, digamos, Perú o Chile. Pero hay otro tema que es la densidad de función, o sea, qué tan densa es la función del espectro. Y esa densidad me va a marcar que entre distintos espectros hay una convergencia. Esa convergencia que se da es lo que luego va a hacer que cuando yo genere a partir de acelerogramas históricos que estoy tratando, genere los espectros, el espectro pueda tener cierta validez. Si yo tomo espectros que son de Chile, tendría que también darme cuenta de esa función de densidad y tendría que también tener en cuenta que las condiciones de sitio sean parecidas a las que voy a evaluar, que el tipo de suelo sea parecido, el perfil estratigráfico, si es que quiere ser más preciso, ¿no? No es, desde mi punto de vista, no es tan recomendable utilizar con las de Chile. Yo entiendo que es porque en Chile, pues, tienen más registros, una red acelerográfica, pero no, hay que ver que las condiciones de sitio sean muy, muy similares a lo que estoy evaluando. A ver, Alberto dice, a mí me parece que debe utilizarse de acuerdo como recomienda la norma peruana. Sí, claro, la norma peruana tiene un sustento legal, hay que hacerlo. Ya, mira, yo lo que recomiendo, a ver, yo separo dos cosas. A ver, si yo estoy haciendo un trabajo, ¿sí? Como dice Alberto, tengo que, el sustento legal de la norma peruana, ¿sí? Tal cual, lo diseño con la norma peruana, no estoy obligado a hacer, a cumplir más que la norma peruana. Si es que estoy haciendo una tesis de investigación, ¿sí? Que esa es otra cosa, a mis tesistas lo que le digo es, a veces, ok, por un tema de comparación, si es que ustedes ven de repente en otras latitudes, que podría ser Chile, y ven que las condiciones de perfil estratigráfico o las condiciones de sitio son parecidas, entonces solamente para comparar, diseñenlo por norma peruana y comparen esto con el tema de Chile, ¿sí? Es netamente para temas de investigación. A ver, ya. Sobre esto quedó claro, José Quispeses, Alberto, esa es mi opinión. Ya, listo. Entonces, seguimos. Entonces, lo que sigue acá es ver las principales novedades. Estas son dos diapositivas de principales novedades. En general, en cada uno de los módulos, conforme veamos diseño, flexión, corte, vamos a hacer comparaciones, ¿sí? Pero estas dos diapositivas que sigue, la que ven y la que sigue, resume un poco cuáles son las principales novedades. Y lo primero que vamos a ver es que el tema de cortante, ¿sí? El tema de cortante pasa que para vigas de un gran peralte y para losas que tienen mucha densidad de acero, mucho refuerzo, las fórmulas que estaban planteadas en el ASI 318 anterior, a la del 2019, eran insuficientes. ¿Por qué? Porque había que incorporar, nosotros sabemos que la fórmula está en función, la fórmula de BC está en función de raíz de FC, de B que es la base, de D que es el peralte efectivo. Ya de la norma del 2014 sabemos que también hay un factor de modificación por concreto liviano, porque se han
vuelto en el mundo bastante, con bastante uso este concreto liviano. Eso se llama lambda, el cual lambda va a estar en varias fórmulas y hace esa modificación. Y lo que se ha agregado en el 2019, por este tema que le digo de vigas de gran peralte y de losas con mucho refuerzo, es lambda S, que es un factor de tamaño. Ya sabemos de concreto armado desde que se estudia, más o menos de los años 50, incluso en las probetas, sabemos que el factor tamaño influye, pero no teníamos modelos predictivos o no tenemos fórmulas experimentales que involucren esto. Entonces, se hizo algunas fórmulas. Es más, si ven ahí hay un paper que se llama Development of One-Way Shear Design Provisions of ASI 3018. ¿Sí? Este paper, que es de julio del 2019, en realidad tiene un precedente que es el 2017, que es la propuesta de Kushma, de estos autores, de Kushma Xian, en base a sus fórmulas experimentales. Él las toma, las aprueba, obviamente las corrobora y luego las incorpora en esta norma. Esto es el factor de tamaño y el factor de cuantía de refuerzo longitudinal. Este lambda S y este delta W. Eso se va a incorporar en estas fórmulas de cortante para el caso del aporte del concreto a la capacidad cortante. Eso es bastante, incluso involucra un nuevo modelo mecánico para el tema de corte, ¿sí? Que vamos a hablar en el caso cuando veamos cortante. Eso va a ser el módulo 2. Otro tema de las principales novedades es los materiales. Y nosotros acá en el Perú seguimos con grado 60, ¿sí? En el caso del acero corrugado. Pero ya en otras partes del mundo se ha visto aceros de alta resistencia, de grado 80 o grado 100. Esto se ha incluido como materiales. ¿Cuáles son los factores de resistencia, los refuerzos mínimos, la rigidez efectiva, los requerimientos para longitud de desarrollo y anclaje? Ya está normado. Asimismo, como provisiones también para el tema del shortcrete. El shortcrete no estaba dentro del ASI 318. Era como una especie de guía aparte, ahora sí incluido. Asimismo, esta nueva versión del ASI 318 está referido, ¿sí?, al código de IBS, el International Building Code, que es básicamente un código internacional para edificios, cuya versión más novedosa va a ser el próximo año, el 2021, y ya este 2019 está compatibilizado con la que se va a sacar del 2021. Asimismo, tiene compatibilidad con el ACE o AC7, que es la norma, que en este caso es de cargas, ¿sí? Así como nosotros en Perú tenemos el E020, que es nuestra norma de cargas, en Estados Unidos tienen una institución que se llama American Society of Civil Engineers, que es la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, y el AC7 es la norma de cargas para ellos. Y está compatibilizado con esto para el tema de diseño de análisis dinámico no lineal. Todo análisis que vamos a ver acá en el curso se va a hacer más que todo lineal. Podemos hablar un poco de no lineal, pero hay que mencionar que todo análisis puede ser lineal o no lineal, y dentro de esto puede ser, si estamos hablando de análisis sísmico, puede ser estático, dinámico o de tiempo-historia. El análisis no lineal dinámico se ha puesto bastante en boga o de moda, digamos, en Estados Unidos, sobre todo para los que son los skyscrapers o los edificios muy altos, ¿sí? Y también se hace para cuando sean estructuras que no sean bastante típicas. Acá en el Perú, este análisis no lineal se suele hacer en tesis. En tesis se hace de investigación, pero en proyectos normalmente de rubro inmobiliario, incluso hasta minero, no se suele hacer, no está normado incluso. A ver, antes de seguir con el último punto, ¿hay alguna consulta sobre esto? A ver, hay 3. Fernando dice, no, la cámara, ya. Listo.
Entonces, lo último punto de las principales novedades es el requerimiento sísmico. Y en el requerimiento sísmico, ¿sí?, aparece un apéndice A, que es la guía para diseño sísmico por desempeño para edificios altos, cuyo uso va a ser de acuerdo al análisis tiempo-historia no lineal. Esto también no estaba dentro del ASI, había unas recomendaciones de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, pero ya se ha incluido como un apéndice. Como requerimiento sísmico también hay nuevos diseños o nuevos lineamientos para los muros de cortes o placas, lo que llamamos. Básicamente las restricciones, ¿sí?, las rótulas plásticas que se forman, las ubicaciones, ¿sí?, de los conectores mecánicos no pueden estar cerca de las rótulas plásticas, lo cual suena bastante lógico. Sin embargo, si ustedes preguntan a cualquier proveedor de conectores mecánicos, aún aún siguen vendiendo, digamos, sin esta nueva actualización, ¿sí? Obviamente esto es en base a experimentos nuevos. Asimismo, hay nuevas provisiones de corte para el caso de las placas. El diseño de diafragma pretensado de concreto que estaba en el ASI 550.5, ahora se incluye en el ASI 318. Y hay nuevos lineamientos para el refuerzo del nudo, que es justamente esta intersección entre viga y columna, según la categoría sísmica de diseño. Este nudo es básicamente, cercano a este nudo es donde se van a formar las rótulas plásticas y nosotros tenemos que cuidar la integridad estructural del elemento, ¿sí? Porque si cuidamos la integridad estructural de la sección del elemento, luego del pórtico y luego cuidamos de la edificación. Estas son las principales novedades. Sobre esto, antes de pasar a otra diapositiva, que ya es definiciones, hay consultas sobre las principales novedades. Todo esto lo vamos a tratar más a fondo, digamos, en cada uno de los módulos. Todos los módulos en conceptos están referidos al ASI, están referidos a la norma local versus el ASI, la última versión del ASI. Sí, sobre el código FEMA, dice José Quispe. Me parece que podría hablarnos un poco del FEMA 356, sí. Del FEMA 356, a ver, un claro ejemplo podría ser en la norma de 031, ¿sí?, la que mencionamos de aislamiento sísmico, que ha sido aprobada en 2019. Esa norma, ¿sí?, se basa principalmente en el FEMA 356, que son disposiciones más que todo sísmicas. El FEMA es una institución federal de Estados Unidos que hace lineamientos, y también el E031 toma algunas partes de la norma sísmica chilena, ¿sí?, algunos lineamientos. El FEMA 356 es muy interesante, sobre todo porque tiene lineamientos también, está muy acordes para el tema de disposiciones sísmicas. Tiene para elementos no estructurales, tiene una guía de diseño para elementos no estructurales, porque ustedes entenderán que en este caso, tú primero diseñas todo el esqueleto estructural, pero por ejemplo los cercos o los alféizars o incluso elementos no estructurales como anclajes de los equipos médicos tienen que estar bien diseñados porque pueden naturalmente lesionar o puede generar pérdidas humanas. Y en el caso de equipos médicos, quien ha trabajado en un hospital o en alguna clínica sabe que el presupuesto para proyectos, para el casco o para el proyecto de construcción y luego para el proyecto de equipamiento, que es, digamos, la compra y la apuesta de estos equipos médicos, puede ser lo mismo. Es decir, yo en un hospital, he visto varios presupuestos, puedes gastarte, sí, por un número, por decir, 15 millones en todo el casco estructural y puedes gastarte otros 15 millones en equipos médicos, tranquilamente. Por esa cantidad de inversión hay que diseñar bien los anclajes por el tema sísmico, ¿sí? Y sobre el FEMA, eso es un pequeño comentario, un breve comentario. Lo voy a anotar de todas maneras porque me parece un gran aporte de José para
sobre todo cuando veamos el tema de estructuración, me parece importante, o el tema de, en el módulo 1, el tema de las normas, los lineamientos sísmicos según la E030, también podremos ahí mencionar como una especie de comparación o lineamientos adicionales según el FEMA 356. Sería interesante, ¿no? Similar a lo que vamos a hacer el curso con la norma E060 y la C318. Ok. ¿Otra consulta? Ya lo noté, José. ¿Eh? Lo tengo ahí para agregar unas pequeñas diferencias cuando toque ese tema. Igual las normas yo se las voy a pasar al instituto, ¿sí? Al instituto les voy a pasar el material, el material guía que va a incluir normas. Este no es un curso enteramente de diseño sismorresistente, pero naturalmente tenemos que dominar algunos conceptos. Ok, ahora con respecto a las definiciones, que involucra un poco lo inicial, esto me parece, no entiendo, a ver, vamos a hacer algo práctico. La mayoría que está en el chat, tengo 15 conectados, ¿sí? ¿Me podría dar su nivel de experiencia? Aunque igual si es que algunos estudiantes me parece que algo de esto también puedo enfocarme en puntos principales, ¿no? Mencionar el concreto y esto me parece un poco simple, pero al menos si es que me comentan ahí cuál es su experiencia. Alguno es bachiller, alguno es ingeniero con algunos años, alguno es estudiante de último ciclo. Me gustaría conocer un poco porque yo me puedo adecuar, digamos, al nivel con el que estoy contando el grupo. Yo también entiendo que en el grupo puede haber un nivel no homogéneo, sino heterogéneo, no diferentes niveles, pero sería bueno conocer un poco el background de cada uno. En una línea. Ah, ok. Javier Pinto me dice ingeniero con 3 años de experiencia. Ok. Me comentan ahí, por favor, en el chat para yo, de acuerdo a eso, tener una idea un poco más. En algunas cosas, saber dónde, digamos, poder concentrarme en temas que le aporten más y no hacer el curso ni correr demasiado, ni hacerlo muy básico, ¿no? Y si las diapositivas son básicas, conversarles sobre algo interesante que de repente no sabían. Bueno, me van comentando. Yo voy leyendo, ¿sí? Titulado, bachiller, ingeniero con 3 años. Bueno, la mayoría seguramente tiene un curso, si dicen que es exigente, estudiante de décimo ciclo, entonces, más o menos lo que me imaginaba, ¿no? Estudiante de último ciclo, bachiller, titulado o ingeniero de 3 años o 1 año, ¿sí? Y entonces todos han llevado previamente un curso de concreto, por lo que entiendo. Por lo que nos podemos enfocar en puntos importantes y desarrollar ideas de repente un poco, ¿sí? Para no hacerlo tan básico también. Aunque entenderán que esta primera sesión es esta y la de lunes y es igual introducción, principios básicos, pero entre los principios básicos hay algunas cosas que de repente no les han hablado, ¿no? O de repente refuerzan un poco más para ustedes. Bueno, entonces la definición de concreto, ya la mayoría sabe, pues una mezcla de cemento Portland, agregado fino y agregado grueso. El concreto puede ser como material concreto simple o concreto armado. Concreto simple, pues, no tiene refuerzo. El concreto simple, si ustedes van al capítulo 22 de la E060, hay cómo diseñar con concreto simple. Básicamente lo que hace ahí es una verificación por flexión
por cortante, por flexocompresión o por axial del concreto simple. Hay pocos casos donde utilizamos concreto simple, sí, de repente muros muy bajos, de contención, de repente podría ser la especie bueno, el solado, sí, pero eso es un concreto pobre. Podría ser también el sobrecimiento. Sin embargo, si tenemos otro, también podría ser que también yo he diseñado es bases para bombas, para pequeñas bombas en minería. Y si es que alguna vez tienen que diseñar ustedes concreto simple y les piden memoria de cálculo, ya que en minería y en industria se suele pedir memoria de cálculo de todo, en el tema inmobiliario los que saben, te exigen nada más tener los planos a detalle y una memoria descriptiva. No te exigen la memoria de cálculo es un tema interno. En el capítulo 22 ustedes pueden ver un poco más de cómo se diseña concreto simple. Es mucho más fácil de lo que vamos a ver de concreto armado. Y el concreto armado, pues, es naturalmente este concreto, como hemos definido, que tiene mezcla Portland, agregado fino, agregado grueso, y el refuerzo que se le agrega justamente para vencer lo que el concreto solo no puede, que es el concreto es muy bueno a compresiones, pero a tracción no. Más o menos como un número redondo, ¿sí? Porque somos ingenieros nosotros en tema práctico. El concreto solo a tracción resiste aproximadamente un 10% de lo que resiste a compresión. Ya, si es que quieren ser más estrictos, es FR es igual a 2 raíz de FC, ¿sí? Si eso lo reemplaza, un concreto de 210 de compresión aproximadamente resiste 21-20 kilos sobre centímetro cuadrado de tracción. La fórmula exacta es esa que les digo, 2 raíz de FC, lo que resiste a tracción. Pero números gruesos es el 10%. Entonces tenemos ahí los materiales. Los materiales del concreto hay que mencionar, y esto es muy importante, incluso también podría abrir la etapas de dónde se coloca esto de materiales, es que es homogéneo e isotrópico. ¿Sí? Isotrópico es básicamente que tiene las mismas propiedades mecánicas en las dos direcciones. Un material que no tiene las mismas dos direcciones es ortotrópico. Un caso de material ortotrópico es la madera. La madera depende si es que la propiedad mecánica se analiza paralela o perpendicular a la fibra. El concreto no. Y el acero, ¿sí? Que es el material que va acá, es el de grado 60 que vemos que es corrugado por un tema de adherencia, pero ya hemos visto que afuera están utilizando el grado 80 o 100 que tiene mayor resistencia. Y este acero pues es lo que le brinda justamente este tema de resistencia a la tracción. A continuación pueden ver, y acá en esta diapositiva podemos ver las varillas. Sabemos que miden 9 metros de longitud, pues que están en obra, ¿sí? Estas varillas son corrugadas, grado 60. Acá tenemos tablas de Cider Perú y Aceros Arequipa. Y dentro de esto, pues nosotros para diseñar naturalmente vamos a tener que por lo menos saber los diámetros y saber cuáles son las secciones, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a Aceros Arequipa, una de 3 octavos de pulgada tiene 0.71 centímetros cuadrados o 71 milímetros cuadrados. Estas áreas de secciones tenemos que dominarlas porque naturalmente el diseño todo se va a traducir en varillas de acero. De esto es importante mencionar también que no sabe la normativa americana, ¿sí? Muchas veces cuando ustedes ven la norma americana o norma inglesa, van a ver que hablan de número 8, número 6, número 3. A ese numeral, ¿sí? Lo único que hacen es dividirlo entre 8 y lo convierten, digamos, a las pulgadas. Entonces, el número 3, normativa americana, será 3 octavos. El número 4 entre 8 es media. Y así, número 5, 5 octavos, número 6 es 3 cuartos, y número 8 entre 8 es 1 pulgada.
Es importante sobre todo quienes utilizan el paquete de diseño en el ETAPS, no les vienen en pulgadas, les vienen en numerales. Disculpen, vienen numerales, ¿sí? Y también podemos tener otras consideraciones, ya este es un poco más de experiencia, de lo, bueno, para el tema de metrados, ¿no? No hay que perder de vista eso, de que toda solución, pues, y esto que les quede un poco para los que están comenzando en el diseño, ustedes, bueno, que veo que hay bastantes ingenieros que tienen 2, 3, un año, medio año de egresados, y de repente están en obra o están diseñando. Normalmente un cliente, ¿sí? Ustedes van a comenzar a diseñar y si la oficina es buena, se va a preocupar también, y yo les digo esto por un tema también de gestión de proyectos, se va a preocupar de los ratios, de controlar los ratios. Toda oficina que sea buena y que haga una factibilidad o un análisis, no de costos, ¿sí? No tan a detalle, pero al menos que maneje sus ratios, que sepa que una viga tiene determinados ratios para determinada solución, de repente de pórticos o dual o de muros, para ese tipo, de arquitectura típica que normalmente suele hacer determinada empresa, ¿sí? Hay rango de ratios, pero también las empresas constructoras manejan sus ratios, porque si ustedes ven, por ejemplo, Líder o otro tipo de constructora que ustedes pueden nombrar, tienen generalmente una arquitectura típica de proyectos que obviamente va a depender del terreno que tengan, pero tratan de adecuarla a eso para manejar ciertos ratios. Todo tema, todo diseñador puede de repente darle la solución estructural adecuada, pero luego el gestor o el gerente de proyectos va a ver el ratio para ver si es que lo llama para el siguiente proyecto. Y si el ratio está muy fuera, le va a pedir seguramente evaluarlo. Y si es que lo evalúa y baja un poco y aún así no está, sumado a que de repente la acción del estructural no es inmediata a resolver los RFIs o los requerimientos de información, al final termina siendo una corta relación de trabajo. Es más, los que también están colocando o van a colocar su empresa, porque entenderán que en este rubro de ingeniería civil hay mucho tema de emprendimiento, o su oficina, un plus podría ser para muchos poder no solo hacer el entregar de memoria descriptiva o plano, sino poder también hablar de ratios. Lo va a valorar bastante el constructor, ¿sí? A ver, con el tema de relación de esfuerzos, acá tienen la relación de esfuerzos de formación, tenemos la curva típica parabólica del F'C del concreto, ¿sí? En esta curva que vemos, tenemos hasta 0.5 curva de esfuerzo de formación, hasta 0.5 F'C, es lineal, ¿sí? Y está dentro del rango elástico. Este es lo que se llama límite, vamos a ver luego que se llama límite de linealidad o de proporcionalidad en las siguientes diapositivas. Pasando este 0.5, ¿sí? Voy a poner herramientas de dibujo para que ustedes lo puedan ver. Este sería el punto que estoy diciendo. Pasando esto, sigue estando hasta cierto punto en rango elástico, pero ya la relación no es lineal, sino se hace como una especie de parábola. Y luego llega pues al F'C, y después del F'C hay una especie de endurecimiento y llega pues al agotamiento acá, que sabemos que es en una deformación unitaria, ya que esta es una curva esfuerzo, este es esfuerzo, y el de acá es deformación, ¿sí? Unitaria. La deformación unitaria es adimensional. El SU, ¿sí? Que es la deformación unitaria del concreto última, se da a 0.003. En alguna normativa, por ejemplo la europea, es 0.004. Está en ese rango, ¿sí? Para la normativa americana y nosotros local peruana es 0.003. Esto, si analizamos el siguiente gráfico, ¿sí? Se va a dar de la siguiente forma.
o también se puede ver así. En el gráfico que está a la derecha, el punto 1 comienza a subir la carga hasta el punto 2, que se mantiene la relación lineal. Luego en el punto 3 es donde se produce esto, y si en el punto 3 se descarga, el punto 3 ya está en rango inelástico, entonces no recupera su forma inicial y llega a este punto de acá. Y acá hay una deformación unitaria remanente, y esta es la deformación que quedaría justamente entre este punto del de descarga que ha tenido al punto 3, esa deformación unitaria. ¿Y qué es lo que dice el ASI 318-2019 sobre esto? Dice que básicamente este punto de linealidad que estamos viendo acá, o el módulo de elasticidad, ¿sí? El EC, se define como la pendiente de la línea desde el punto 0, ¿sí? Hasta 45% del F'C. Es decir, este valor de acá, que dice 0,50, según el ASI actualizado, es 0,45. Tú unes ese valor de ahí a ahí, y la pendiente es tu módulo de elasticidad del concreto. En la norma de 0,60 no menciona un límite, ¿sí? Pero es usual en los laboratorios peruanos, por temas de ASTM, de otras versiones, utilizar 0,50 F'C. A ver, hay consultas acá, veamos. Hola David. A ver, ya. Ya. A ver, voy a... Si tienen más consultas, por favor, de una vez. Al director académico le estoy tratando de responder. Ahorita le respondo. Son las 9:10. A ver. Sí, estamos en buen tiempo, así que hagan consultas. Esto ya sé que es introductorio, pero hay algunas cosas que podemos mencionar, sobre todo actualizaciones a conocimientos previos que ya tenían. Ok, sigamos. Y antes de seguir, vamos a borrar, ¿sí?, todos los dibujos. Y seguimos. Luego, si estoy hablando de la resistencia del concreto, ¿sí?, esta ley de Hooke, que es justamente la que relacionaría el F'C, que es igual al módulo de elasticidad del concreto por la deformación unitaria del concreto, obviamente solo se aplicaría hasta este 0,45 F'C. Quiere decir que en el rango de esfuerzos de 0 a 0,45 sería válido. Y esto es lo que está mencionando acá. Voy a usar la pluma, ¿sí? Quiere decir de que esta curva, ¿sí?, y esto ahorita lo voy a hacer, la ley de Hooke, esta ley de Hooke se cumple para el concreto que hemos visto en la diapositiva pasada, solamente hasta el 0,45 de prima C. Ahora, si es que yo veo esto para el acero de refuerzo, en el acero de refuerzo, ustedes pueden ver ahí en el gráfico de la diapositiva cuál sería su gráfico de esfuerzo o de esfuerzo de formación. Vamos a ver lo siguiente, que hay un primer tramo que está en rango elástico lineal, luego viene la plataforma de fluencia, ¿sí? Tanto la plataforma de fluencia como el siguiente tramo, el tercer tramo, lo que sigue en rango inelástico. Esto desde el punto de vista de estructuras o de ingeniería, nosotros tenemos que estas curvas muchas veces se simplifican como modelos bilineales o trilineales. Y para nosotros lo que hacemos es tomar la siguiente curva. Esta curva de acá es la que va a estar representada o la que va a ser simplificada para el modelo del acero. Este es un modelo elastoplástico perfecto, ¿sí?
es elastoplástico, producto que tiene una primera región que es elástica, ¿sí? Lineal, es plástico porque incluye una plataforma y es perfecto porque la plataforma, o ideal, porque la plataforma es horizontal, es decir, que fluye todo a un mismo esfuerzo. Y este modelo elastoplástico tenemos que tener lo siguiente, que si el esfuerzo, el Fy, ¿sí? Del concreto, pero no hablo del F'Y de 4200, sino un esfuerzo, un nivel de estado de esfuerzo es mayor, ¿sí? Este F'Y es 4200 y este Fc, a ver, todo está en función de la nomenclatura, todo está en función de la nomenclatura en inglés, ¿sí? Fc porque es del steel, Fy, el Fy es yield, yield, el Y que es yield es de fluencia. El Fy para grado 60 es 4200. El Fs es el esfuerzo del acero en general. Si este esfuerzo Fc es, es mayor, ¿sí? Si el esfuerzo Fc es mayor que Fy, como el modelo elastoplástico no puedo admitir un mayor esfuerzo, entonces quiere decir que el Fc es igual al Fy. Eso quiere decir que estoy acá, ¿sí? Este acá, estoy acá, esto acá. Y el otro lado del modelo elastoplástico es el caso que el Fc, el esfuerzo, sea menor que el Fy. Y eso estoy acá, en la región elástica lineal. En ese lado se cumple la ley de Hooke. Entonces es por eso que el Fc se calcula como el módulo de elasticidad del acero, que es el ES, por la deformación unitaria del acero, que es epsilon S. Esos son los conceptos que vamos a ver para el caso de materiales, ¿sí? O relaciones de esfuerzo de formación o lo que llaman también ustedes leyes constitutivas. Lo otro que hay que mencionar con el acero, pues, es los distintos grados, ¿no? En la gráfica pueden ver grado 40, 50, 60, 75 y 95, los diferentes, los KSIs, los diferentes esfuerzos, ¿sí? Y curva de esfuerzo de formación, cómo se va. Pero la idea es la siguiente, de que los aceros con alto contenido de carbono generalmente tienen mayor resistencia, aumenta su FI, y su FU, ¿sí? FU es el esfuerzo último, ya la rotura, es mayor, pero tiende a tener una plataforma de fluencia más corta. Y eso es importante porque la ductilidad, desde el punto de vista del material, está asociada a que la plataforma de fluencia sea la adecuada. Si es menor, pese a que tenga mayor resistencia, el material va a inducir a que la falla dúctil sea más difícil de encontrarla. Porque algo que vamos a nosotros ver en todo diseño, sea de vigas, columna, flexión, cortante, es que, y ese es un concepto básico, es que nosotros vamos a preferir siempre una falla dúctil sobre una falla frágil. Porque la falla frágil va a ser una falla intempestiva, que no da tiempo de reacción. Y una falla dúctil desde el punto de vista del usuario le permite algún tiempo para evacuar. Es decir, las grietas comienzan a aparecer y parece ser bastante obvio al usuario antes de que colapse. Una falla frágil no, colapsa inmediatamente, es intempestiva. Entonces hay que tener cuidado con esos aceros de alta resistencia, ¿sí? Sobre todo con la plataforma de fluencia. Es más, lo que yo mencioné, las principales novedades del ASI 318-2019, que incluía grados 80 y 100, van a ver que justamente por ese tema de menor plataforma de fluencia, pero mayor alta resistencia, los factores de reducción, dependiendo si son de mayoración o minoración, van a ser más conservadores para los aceros de alta resistencia. A ver si hay alguna consulta. Veamos. ¿Tengo alguna consulta?
Bueno, el director académico que me está escribiendo, no, le pongo a responder en privado, pero no me aparece. ¿Sí? Bueno, respecto a la resistencia a tracción del concreto, módulo de rotura, que es lo que vamos a ver a continuación, esto es pues una medida, ¿sí? Es una alternativa, es una medida somera de lo que resiste a tracción solamente el concreto. Entonces, este módulo de rotura, o FR, es igual a 2 raíz de FC. Eso es lo que nosotros tenemos. Asimismo, ¿qué dice el ASI 318, 2019? Incorpora este factor que habíamos dicho para concretos ligeros. Este factor de acá lo incorpora, ¿sí? Y dice que debe ser tomado como 1 para normal weight concrete, para concretos de peso normal. Pero para concretos de peso liviano, como dicen acá, ¿sí? Acá tenemos lo que considera peso normal y peso liviano. Si es peso liviano, entonces, si estoy, por ejemplo, en un peso de menor de 100 libras sobre pie cúbico, este factor será 0,75. Si es que estoy entre 100 y 135, se lee la tabla, entonces será 0,0075 el peso. Y eso tiene que ser menor que 1. Esto es para cuando aplican esta fórmula, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de esta fórmula con la que está en rojo, con esta? Es la que está en rojo, está calibrado para kilos sobre centímetro cuadrado. Y este 0,62 por lambda por raíz de prima c está en megapascales. Es la misma fórmula, solamente que en otras unidades del módulo rotura. Y naturalmente, pues la de la tabla que está a la derecha del ASI 318 está en unidades inglesas. Así que hay que tener cuidado bastante con las unidades. La E060, ¿sí? La E060, si ustedes la leen, va a tener las fórmulas que aparecen, todas están en megapascales, pero si ustedes van al anexo 1, les pone las fórmulas en kilos sobre centímetro cuadrado. ¿Eh? Eso es. ¿Y qué es lo que normalmente vamos a usar? Bueno, por temas de ingeniería, normalmente que utilizamos acá, solemos usar, y eso es a nivel país, más en kilos sobre centímetro cuadrado, o en unidades MKS, que son metros, kilos y segundos. Es lo que normalmente utilizamos. Ok. Eso es lo que pueden ver ahí. Vamos a ver más consultas, si hubiera. No veo consultas. Parece que está claro. Así que voy a seguir. Voy a borrar los dibujos para que no tengan problemas con esto. El límite de proporcionalidad, sí, es otro concepto que tiene que ser bastante importante. Este concepto de límite de proporcionalidad corresponde, ¿sí?, hasta el momento en que la viga se comporta linealmente. Es decir, simplemente se cumpla la ley de Hooke. En este momento, nosotros podemos aplicarlo de mecánica de materiales, ¿sí? Todos los conceptos de que esté en el rango elástico y que el comportamiento sea lineal. Básicamente que el eje neutro pasa por el centro de gravedad de la sección, que la magnitud de esfuerzos del lado, si vamos al lado de la flexión, se calculará el esfuerzo como el momento por la distancia del centro del eje neutro a la fibra que estoy analizando sobre la inercia. O también se hará desde el punto de vista de la cortante lo que llamamos esta fórmula, ¿no?, del esfuerzo cortante, que comúnmente, pues, coloquialmente le llaman vaquita, ¿no? Todo esto es dentro hasta el límite de proporcionalidad. Sin embargo, tenemos que tener claro que nuestro diseño, que va a ser un diseño por resistencia y que va a incluir una condición última, ya no va a ser dentro del límite de proporcionalidad. Es por eso que el análisis es de la sección que se hace o las fórmulas que salen en el diseño van a ser inelásticas. Y hay un primer punto.
el análisis, como conocemos o como vamos a hacer en el ETAPS, o como se puede hacer por un método de rigidez o cualquiera de los métodos que aprendieron en análisis, es un análisis elástico, el análisis de la estructura. De ahí ustedes van a tener sus esfuerzos, sus fuerzas internas elásticas. Y luego van a aplicar combinaciones de carga para trabajar, llevarlo a cargas últimas. Pero todo es un análisis elástico. Sin embargo, para las fórmulas de diseño, cuando nosotros vamos a calcular lo que llamamos momentos o cargas nominales, momentos nominales, cortantes nominales, acciones nominales, todas esas fórmulas o cortante nominal han sido desarrolladas experimentalmente considerando el rango inelástico, considerando ese punto antes del punto de ruptura. Y estas fórmulas que ustedes ven en la diapositiva, de calcular esfuerzos y cortantes, en ese estado límite último de resistencia, no son válidas. Por lo que estas fórmulas solamente serían válidas en lo que nosotros vamos a considerar servicio. Y en servicio, siempre y cuando esté en rango elástico, ¿sí? Porque podría darse en cuenta que los esfuerzos de servicio para determinada situación ya sean por encima del límite de proporcionalidad. Entonces, un punto importante es, si yo estoy en un estado último de diseño, no voy a considerar las fórmulas en rango elástico, las de mecánica de materiales clásico. Si estoy en servicio, que es otro punto, podría o no podría hacerlo. Hay forma de comprobarlo, ¿sí? Y les voy a darles los lineamientos más adelante. Las propiedades mecánicas del concreto, ¿sí? Sobre esto, pues básicamente mencionarle que la E020, en el anexo 1, la norma de cargas, ahí menciona, por ejemplo, que el concreto armado, ¿sí? Si ustedes ven a la grava, dice 2.300 kilos sobre metro cúbico. Y el concreto armado tiene que añadir 100 al peso del concreto simple. En resumen, si estoy hablando de concreto simple, es decir, sin refuerzo, es 2.3 toneladas sobre metro cúbico o 2.300 kilos sobre metro cúbico. Y si es concreto armado, es 2.400 kilogramos sobre metro cúbico o 2.4 toneladas sobre metro cúbico. Asimismo, ¿qué dice la norma sobre el módulo de elasticidad? Ya habíamos visto que el módulo de elasticidad, para que recuerden las estudios diapositivas, según el ASI era hasta el 0.45 F'C, ¿no? Trazaba una línea de 0 a 0.45 F'C. Ese 0.45 F'C, que es hasta donde se cumple, es lo que también se traduciría como el límite que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Como el límite de proporcionalidad. Ahora, ¿qué dice? ¿Cómo calcularlo? ¿Cuál es la fórmula? ¿Sí? A ver, lo que dice la norma, ¿sí? Porque primero acá van a ver capítulo 8. O lineamiento 8.5, 2, este es de la norma peruana 060. Ahí dice, marca una fórmula del 8.3, ¿sí? Esta fórmula está en megapascales, que dice 4.700 raíz de F'C. Como les dije, si ustedes van al anexo de la norma, específicamente el anexo 2, ahí dice la equivalencia de algunas fórmulas en el sistema MKS, que es el sistema metros, kilos, segundos. Y ahí marca que es 15.000 raíz de Fc. Entonces, si ustedes quieren este módulo de elasticidad en kilogramos sobre segundo cuadrado, disculpa, kilogramos sobre centímetro cuadrado, disculpa, es la hora, kilogramos sobre centímetro cuadrado es 15.000 sobre raíz de Fc. Si quieren en pascales, ponen el 4.700 sobre raíz de Fc. Naturalmente el F'C tendrá que entrar en kilos sobre centímetro cuadrado o en megapascales. Y sobre el módulo de corte, ¿sí? Que es el módulo G, el módulo de rigidez al esfuerzo cortante, o llamado módulo de corte, la norma peruana en la 8.54 menciona que G es igual al módulo de elasticidad sobre 2.3. ¿Qué dice el ASI? El ASI menciona, ¿sí? Aparte que el G debería incluir
un módulo de Poisson y que el módulo de Poisson por lo general es 0,15, por lo cual el G, si ustedes se dan cuenta, sale calculado como 0,4. Ojo, acá dice el ASI 318-2014, sí, pero el 2019 no ha cambiado respecto a esto, así que es totalmente válido. El G es igual a 0,4 por el módulo de elasticidad. Eso, si ponen 1 entre 0,4, les va a salir aproximadamente que el módulo de Poisson es 0,25. Entonces hay cierto desfase entre el módulo de Poisson que considera la norma y el del ASI, ¿sí? 0,15, 0,25. Eso nos da que el G o el módulo de corte puede tener un valor un tanto distinto. Es una primera diferencia si comparo la norma peruana versus la ASI de la versión última. ¿Hay alguna consulta hasta acá? Como le dije, pueden prender el micrófono o lo escriben por el chat que los estoy leyendo. Bueno. Miren. Podría repetir una vez más sobre el módulo de corte. Ya, listo. A ver. Javier Pinto. Ya. A ver. El módulo de corte o el módulo de rigidez, ¿sí? Módulo de rigidez al esfuerzo cortante, G, ¿sí? ¿Qué menciona? A ver, menciona lo siguiente. En la 8.4, que es lo que ves en la pantalla de la norma peruana, dice que G es igual al módulo de elasticidad entre 2.3. Asimismo, nosotros sabemos de ensayos experimentales o de la teoría de concreto armado clásica, se menciona que el módulo de Poisson por lo general es 0,15. Entonces, esto de acá voy a utilizar la herramienta de dibujo, disculpen. Esto de acá ha sido, si ustedes comparan, calibrado para un 0,15, para el caso de la norma peruana. ¿Sí? Ustedes reemplazan y más o menos es aproximadamente lo mismo. Sin embargo, el ASI 318, en la versión 2014 y 2019, pone este valor de acá de que G es igual a 0,4 por E. Si ustedes hacen esto y lo recalibran en esta fórmula, van a tener en cuenta o van a poder deducir que el módulo de Poisson que está considerando el ASI de las últimas versiones es 0,25. Entonces, he ahí una primera diferencia entre el ASI última versión y la norma peruana. Alberto, sí. 15.100 raíz de FC, que le dan unos libros. Bueno, la norma peruana, ¿sí? Del anexo 2 que se ve en la diapositiva, menciona el 15.000 raíz de FC. Habría que hacer el cálculo y qué tanto varían, porcentaje, ¿no? Normalmente en ingeniería, lo que llamamos 3 o 5% de variación no es tan representativo. Y si en todo caso está en el límite de 3 o 5%, haciendo el cálculo, de acuerdo al F'C, utilizaría el más conservador, que en este caso, versus utilizar 15.000 o 15.100, 15.000 es el más conservador para diseño. Ok. Sigamos. Lo que vemos a continuación, ¿sí? Son valores de F'C. Tanto de la norma E060, vamos a ver primero lo que plantea. Y lo primero es ver cuál es el F'C menor, ¿sí? Entonces, lo que dice es que el menor no debe ser inferior a 17 megapascales. Eso traducido es 175 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ese es el F'C mínimo
según la norma peruana. Pero ojo, en el capítulo 21 de la norma, ¿sí? Esto que aparece de 17 megapascales es en los primeros capítulos. Luego en el capítulo 21, que es disposiciones sísmicas de la norma, dice que si para una edificación, ¿sí? Para los elementos principales estructurales sísmicos, el mínimo FC o el FC tiene que estar entre 21 megapascales y 55 megapascales, lo que quiere decir 210 y 550 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es por eso que si yo combino esas dos disposiciones, por lo general, si es una edificación de concreto armado, ¿sí? Solamente concreto armado, no incluyo albañilería estructural acá, sino concreto armado, es decir, pórticos, placas o dual, el F'C mínimo que ustedes observan en una zona sísmica o en un país sísmico como Perú es 210. Esa es la razón. ¿Y qué dice el ASI 318-2019? Y está esto un poco en inglés, ¿sí? Pero les puedo dar, pues, ¿no? Esto de acá está en PCI, y las equivalencias en PCI las pueden ver acá, ¿no? 2500 PCI es 2.5 KSI, y eso es 175, 3 KSI es 210, 4 KSI es 280 y 5 KSI es 350. Entonces, ya acá lo sitúa para elementos o para aplicaciones generales, ¿sí? Por ejemplo, podemos leer, de forma general, dice que es 2500 lo mínimo, que es 175, ¿sí? Ya lo voy a leer de frente. Ahora, el ASI también tiene unas disposiciones sísmicas y también hay lineamientos que amarran o que están redirigidos al FEMA, ¿sí? Pese a decir eso, también esto. Y si ustedes van incluso a normativas más especializadas como la Asociación de Ingenieros de California, mencionan también esto de 210, o sea, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Lo que pasa es que Estados Unidos, hay que tener en cuenta su realidad, tiene zonas que son sísmicas como California y otras no. Entonces, ellos tienen que tener diferentes categorías para diseño sísmico o categorías para edificaciones sísmicas. Acá dice, por ejemplo, Foundation, que son las cimentaciones para estructuras asignadas, ¿sí? Estas justamente son las categorías A, B, C, ¿sí? Las que son A, B, C pueden ser con 2500. Las que son residenciales, aquellas que son residenciales, ¿sí? Y son de 2 pisos o menos, con categoría D, E, F, ¿sí? Desde el punto de vista de la sismicidad, ¿sí? También con 2500. Pero ¿qué pasa cuando la cimentación para estructuras es para DEF, ¿sí? Y estamos hablando de 2 pisos, lo voy a ir resaltando, ¿sí? Y estamos hablando de 2 pisos o menos, acá, ¿sí? La diferencia entre esto y esto, lo voy a decir. Ambos dicen 2 pisos o menos. Ambos dicen SD o F, ¿sí? Ambos dicen residencia y esto. Solamente lo único diferente que tenemos en este caso, si ustedes se dan cuenta, es cuál prima, ¿sí? A ver, literalmente la traducción en la segunda sería cimentación para edificios residenciales o utilitarios, o uso utilitario con clasificación de ocupación, ¿sí? Para construcciones con muros, con walls de 2 pisos o menos, asignados a estas categorías. Y en la tercera sería cimentaciones para estructuras asignadas de categorías D, E, F según el punto sísmico, otras que las residenciales utilitarias ocupadas con la clasificación para muros de construcción con 2 o menos. Ahí en el segundo punto, dependiendo cuál predomina, le pone 3000, que es 210. Es decir, conforme va aumentando no solamente la categoría desde el punto de vista de sismicidad, va aumentando el F'C mínimo. Y si ustedes van al cuarto punto que dice Special Moment Frames, que son pórticos
pórticos de momentos especiales. Pórticos de momentos son pórticos rígidos, como normalmente nosotros lo vemos, o estructuras walls, que son estructuras de muros, placas o muros de corte con aceros de grado 60 o 80. El F'C mínimo es 3000 PSI o 210. Abajo dice para muros especiales con grado 100 de refuerzo, 5000, ¿sí? 350. Luego tiene el precast, que es el pretensado, ¿sí? El precast, el prefabricado. Precast es prefabricado, non-stress, non-pre-stress es no presforzado, ¿sí? Piles, en este caso está hablando de pilotes, 4000, que sería 280, y abajo dice precast, pre-stress driving piles, que tendría que ser precast, es el prefabricado, pre-stress es el pretensado, y está hablando de, en este caso, ese valor de ahí que se ve. Nosotros también tenemos para esto cierta aplicación, ¿ah? Y algo a agregar acá, por ejemplo, podría ser que si ustedes van a la aplicación de un elemento que está en contacto con el suelo, ¿sí? Te marca un 210, y un elemento que está en contacto con el agua, es más, ustedes pueden ir al ACE 318, es como mínimo 280. Es por eso que las cisternas, como F'C mínimo, es 280. A ver, consultas acá. A ver, consultas. Voy a dejarlo activo el chat. Voy a pasar a la otra. Lo siguiente que vamos a ver, sí, ya cubrimos el tema de materiales, relaciones constitutivas, F'C mínimo, módulo de elasticidad, módulo de corte, ¿sí? Básicamente aquello que vamos a definir en principio en nuestro material es ver el concepto de flujo plástico o creep, ¿sí? Permítame primero ver en qué diapositiva vamos. Vamos en la 33, en realidad estamos yendo a buen tiempo, podemos responder más consultas si es que alguno quisiera. Y el flujo plástico, si ustedes ven, viene y luego vamos a ver conceptos adicionales, ¿sí? Antes de entrar al flujo plástico, sí me gustaría o sería bastante estratégico poder resolver más consultas, ya que esto tranquilamente podríamos tratarlo la clase posterior. Quedan 20 minutos, me parece buen tiempo para resolver todas las consultas que ustedes tengan sobre lo que hemos visto hasta acá. Todo lo que hemos visto, ¿sí? En resumen, hemos visto, comenzamos, ¿sí? Para ver los que se acuerden, comenzamos con los edificios altos, dimos algunas disposiciones o ideas, lineamientos para edificios altos respecto a los edificios medianos o bajos que hacemos normalmente en la región latinoamericana o en el Perú en general. Luego vimos los sismos más importantes ocurridos acá. Después de esto pasamos a ver el tema de concreto, cómo se define el concreto armado, las relaciones constitutivas o de esfuerzo de formación del concreto y acero. Luego vimos el módulo de elasticidad, ¿sí? Que se calcula justamente una línea recta del esfuerzo 0 hasta 0,45 S'C, según el ASI, y según la normativa CTM de versiones anteriores era 0,50. De ahí vimos el módulo de corte. Hemos visto también la curva de fuerza de formación del acero. Y hemos visto los F'C mínimos. Este es el momento de consultas. Ok, sí. Geoffrey dice, a ver, Geoffrey Valdivia dice, ingeniero, ¿por qué en el capítulo 21 menciona que no debe ser mayor que 550? Ya. Ok. A ver, en el capítulo 21, ¿sí? Todo lo que nosotros hemos visto
o vamos a ver de bloque de Whitney, o mejor dicho, de la simplificación de esa curva parabólica de esfuerzos a un bloque de Whitney, eso es válido hasta 550, ¿sí? Ustedes revisan un poco ese bloque de Whitney o bloque equivalente de esfuerzos del acero y van a ver que lo limita hasta 550. Más allá, para concretos de F'C mayores, hay otros modelos que son más certeros para simplificar los esfuerzos. Asimismo, no se señalan más de esos modelos porque la realidad peruana basta, y es más, estos edificios altos, por ejemplo, la Torre Rímac o la Torre del Banco Central, han sido construidos hasta 550. F'C mayores no se han utilizado. Ahora, Cristian Yarleque dice, ¿por qué para realizar la curva momento-rotación de una sección se utiliza 004 como información de agotamiento y no 003? Correcto. El 004 o 0035 viene de la normativa europea CEB, ¿sí? A ver, vamos a utilizar un poco, igual pueden ver, creo, vamos a utilizar ahorita les voy a dar las páginas, creo que esto le puede servir un montón. Es por ese tema, en resumen, es por ese tema de que la deformación unitaria última, ¿sí? O de agotamiento del concreto, está en un rango entre 0.003 y 0.04, dependiendo si tomas la normativa americana o lo que viene en la normativa europea. A ver, lo que habla de la normativa europea es el código europeo, ¿sí? El código europeo, ustedes pueden ver, el Comité European Committee for Concrete, es el CEP, ¿sí? Y ustedes ahí pueden ver esa normativa. Un país de la región que utiliza la normativa europea y no la americana es Brasil. Brasil que no tiene sismicidad casi, en comparación con Perú o Chile, en vez de utilizar la normativa americana, utiliza el código europeo. Ahí está el valor de 004. Ya siguiendo con esto, ¿sí? Porque sería importante también dar otras apreciaciones. Miren, esto es lo que les decía, por ejemplo, lo de Sensi con normas, que al principio les decía, el que no sabe, hasta queda grabado, googlea Sensi con normas, ¿sí? Y ahí están las normas más actualizadas que se van a ir dando, ¿sí? Ahorita está demorando un poco, pero ahí va a entrar ahorita. Es que puedo sacar esto acá. Y ahí. Voy a utilizar otro para ver el ASI. Aquellos que no han entrado nunca al ASI, tienes el ASI Perú y también tienes el ASI americano. El ASI americano. ¿Sí? Y acá está el ASI Perú. Estas son algunas indicaciones generales, pero que le pueden servir bastante, y voy leyendo también si es que alguno va haciendo consultas, ¿sí? Le puede servir bastante para la práctica profesional. Estas son las normativas de Sensico, ¿sí? Ahí están todas, ¿ah? Estamos hablando de saneamiento, de arquitectura, todo el Reglamento Nacional de Edificaciones actualizado. Y estas son las estructuras, ¿no? La de madera, cargas, diseño 030, 031, hasta la 100 de bambú. Y acá tiene algunas actualizaciones, ¿sí? Miren la 1.13 y la 2 que es actualizaciones de la norma, que a veces hay ciertas anexos o ciertos decretos que se van agregando, ¿no? Por ejemplo, les doy un ejemplo. En la 2016, en la norma 2003 que hubo de sismo, pasó de la 2003 hasta la 2016, pero en ese periodo se fueron adjuntando ciertos anexos que ya
y van modificando un poco ciertos criterios. Igual en la 2016 también hubo un anexo antes de pasar a la 2018. Entonces las actualizaciones acá también las pueden ver con decreto supremo. Eso con respecto a la norma, ¿sí? Todas las normas más actuales en esta página, Censico normas, tal cual. Ahora con respecto al ASI, ¿sí? Seguramente algunos sí conocen la del ASI Perú. Bueno, acá si es que eres miembro, en realidad ya te da pues alguna acceso a las publicaciones. Hay publicaciones, yo he sido miembro, hay publicaciones útiles desde el punto de vista de patología del concreto, ¿sí? Lo que es reparación, lo que es fisuras y reparación, y hasta el tema de corrosión, hay 2 o 3 boletines y hasta incluso libros que son útiles, sobre todo en corrosión, porque muchas veces cuando he hecho informes de estructuras con corrosión en el acero, incluso hasta el ASI te da disposiciones, pero no hay, es tan amplio el tema que te da lineamientos, pero no hay un proceso tan claro, ¿no? Hay bastante criterio que hacer. Ahí te puede servir libros del ASI Perú, básicamente 2 o 3, y el ASI en general es este de acá, ¿sí? Acá es muy importante y creo, miren bien sobre todo los que están en último ciclo o todavía pueden utilizar su correo de universidad, me parece que hay forma de suscribirse, hace poco lo vi, cuando eres estudiante y es gratuito, ¿sí? Y los que no, bueno, van acá a las publicaciones o buscan acá el ASI 318, que es básicamente lo que estamos viendo acá, y ahí les va a aparecer la última versión del ASI 318. Pero también hay más guías de diseño que el ASI 318. ¿Ah? Por ejemplo, acá está, ¿sí? Pueden pedirse el hardcover también, o esto, para los que quieran ver el tema original, sí, cuesta bastante. Si eres miembro te cuesta esto, ¿sí? Los que no, pues ya buscarán la forma, tampoco no es tan difícil conseguir esta norma por otros medios. Pero también hay otras guías, sobre todo para estructuras, yo les digo, a ver, para estructuras, para reservorios, cuando se diseñan tanques elevados, hay un ASI que ve de estructuras de contención para agua, ¿sí? Que sí, todos parten del ASI 318, ¿sí? Que es la matriz central en la norma de concreto, pero son disposiciones adicionales. Para eso, para cuando hacen corrosión, hay bastante, para cuando hacen pretensado hay bastantes guías, muy útiles. A ver, quedan 10 minutos para las 10. Si alguno tuviera otra consulta, también estoy presto a resolverla. Creo que ahí, dentro de los alumnos, creo que dentro de los inscritos hay uno que me conoce, que ha llevado algún curso conmigo de la universidad, y bueno, mencionarles pues que yo estoy presto siempre a las consultas, o sea, parte de lo que me gusta hacer docencia es resolver las consultas o poder guiarlos. Y siempre voy a preferir, en vez de correr las diapositivas, resolver consultas. Bueno, les presentaré la norma, pues entonces a los que no están. Sigo ahí viendo el video. Les presento el proyecto. ¿Les parece? Ahí tengo el proyecto. El proyecto yo lo tengo en el 2016, ¿sí? O sea, imágenes la voy a presentar, ¿ya? Ahí está, pueden ver, está uso de vivienda multifamiliar. Bueno, está en el distrito céntrico de Miraflores.
todo este modelo yo lo tengo en el etap 2016, pero es el modelo básico. Voy a variar para cada uno. Sí, como dice el director académico, son 2 sesiones de intro, hoy día y la del lunes 30. La del lunes 30 vamos a completar estas diapositivas que son que básicamente nos está faltando lo que es el fenómeno de flujo, algún tema de fisuras por cambio volumétrico, nos está faltando definir, digamos, los elementos estructurales, viga, columna, placa, tal cual, con definiciones del mismo ASI, y vamos a hablar de sistemas estructurales en principio. Hemos avanzado de las 50 diapositivas, 32 diapositivas, más o menos, y a eso le voy a colocar algún, bueno, vamos a ver seguramente lo que podemos ver la siguiente clase es abrir el modelo e ir viendo todas estas propiedades que hemos visto de materiales, de repente, dónde considerarlas en el ETAPS, ¿no? Para no cargar, digamos, luego otros pasos a otras clases. Podemos ir avanzando con eso. Y si alguno tuviera dudas o consultas que se le ocurre de repente después de la clase, también hay un foro en el campus virtual, hay un foro en el cual pueden hacer consultas, en las cuales yo puedo resolver y también ustedes, sus compañeros, también pueden, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que saben, también pueden aportar. Sobre tanques elevados, a ver, José Quispe dice. Sí, correcto, sobre tanques elevados, sí. A ver, hay tanques elevados tipo ITSE. ¿Sí? Es interesante. Ya, tanque elevado tipo INSE es normalmente lo que ustedes suelen ver, digamos, en las calles, este modelo, ¿no? Este modelo de acá, tal cual. Los tanques elevados, cuando yo he diseñado acá algunos y también he evaluado, se diseñan, ¿sí? Hay que colocar la carga muerta, el peso propio, la carga viva que hay sobre el techo, ¿sí? Que normalmente es por un tema de mantenimiento, es una sobrecarga mínima, no es mucho. Y de ahí también, obviamente, el agua. Y dentro del agua tengo un empuje hidrostático y tengo un empuje dinámico. Es más, tengo un empuje dinámico debido a la vibración sísmica. Este empuje, tanto el hidrostático como el hidrodinámico, va a ser justamente que la rigidez que tenga que tener ese fuste o las paredes del tanque sea tal la rigidez que a veces, incluso, porque entenderán que la mayoría del análisis estructural clásico son para cargas estáticas, que no varían en el tiempo. Cuando ya tengo cargas dinámicas que varían la intensidad y la dirección en el tiempo, hay factores de seguridad que se van a ir modificando. Y como dice su compañero, en algunas partes de Estados Unidos ya ven que es más factible hacer un reservorio enterrado que un tanque elevado, para evitarse justamente ese riesgo. Y dos, también porque un tanque enterrado o un reservorio enterrado es mucho más fácil y el tiempo de construcción es mucho menor, ¿no? Y también teniendo en cuenta que en Estados Unidos hay una planificación urbana, ¿no? El gran tema de nosotros de hacer tanque elevado, en Lima, si ustedes se ponen a analizar, bueno, Lima no es el Perú, pero digamos en Lima, que es lo que ahorita entiendo que la mayoría está, al no haber planificación urbana, poner un espacio para tanques enterrados no es tan fácil ubicarlo, teniendo en cuenta que también hay las pistas, las veredas, eso facilita que muchos lugares de Lima se opte por la solución de tanque elevado. Asimismo, desde el punto de durabilidad, ¿sí? Hablando de tanques, ¿qué pasa? Yo cuando he evaluado estos tanques, hay muchas fisuras por tema de filtración. Pese a que se ha tenido la adecuada normativa de ASI, hay muchas fisuras
por estos temas de filtración o humedad. Obviamente no es que filtre a una velocidad muy rápida, pero te das cuenta por la humedad y corroe bastante el acero. Y al ver un acero corroído sobre todo y hacer trabajos en altura, porque tú tendrías que picar, digamos, todo este recubrimiento del concreto hasta cierta altura y ver hasta dónde está la corrosión, hace que el mantenimiento que estos tanques, por durabilidad, si tú evalúas el costo, no solamente de construirlo, sino en el tiempo, con CAPEX, con OPEX y en fin, incluyendo costo de mantenimiento, sea más factible hacer un tanque a nivel, ¿no? O un reservorio enterrado. Asimismo, tengan en cuenta los que no han visto este tema de tanque tipo ITSE, ese tanque elevado, desde el punto de vista sísmico, es como un péndulo invertido. Si tú lo sitúas a nivel y haces un tanque, no haces un tanque elevado, sino haces un tanque enterrado, sí vas a tener que igual ver el tema hidrodinámico, el empuje dinámico y estático del agua, pero va a estar a nivel. Eso es mucho más fácil de cumplir, esa normativa sísmica, y no te genera pues mayor concreto que colocar por temas de rigidez. Porque al estar a nivel, las paredes, o digamos, el suelo que está alrededor de las paredes también actúe como una especie de resorte y es más sencillo económicamente y es más viable. Ok, hasta acá queda la sesión de hoy día. Nos vemos.